carrera se ha desarrollado estrechamente con las universidades. Una de sus principales preocupaciones y ocupaciones ha sido la de resaltar la importancia del arte en la educación superior mediante la propuesta de incluirlo en el entorno para que cohabite con los estudiantes y estos desarrollen de una manera más efectiva las habilidades y técnicas profesionales. De la misma manera, ha trabajado escultura para escuelas en formación, escolar primaria y bachillerato. Ha coordinado múltiples y diferentes publicaciones, entre las cuales, por ejemplo, a finales de 1998, la realización editorial de la publicación conmemorativa del 25 aniversario del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, Campus Ciudad de México, la edición de libros de estilo Cosmo, Vida y Obra de Andrés Peraza, la publicación de lo que está hecha la memoria. Actualmente los libros del 30 aniversario del Tecnológico de Monterrey, Campus Irapuato, ya ha tenido varios múltiples premios y reconocimientos. Destaca en 1995 que ganó el Ariel por la dirección artística de la película de Bienvenido Vuelto de Gabriel Retes y la medalla Carrera al Universo que en cada forma a los miembros destacados de su comunidad. En fin, tengo un amplio currículum de cuestiones de tiempo, no leeré, pero que ustedes, si googlean el nombre de nuestro amigo Gracia, encontrarán un amplio repertorio de ligas y evidencia visual de lo que es su trayectoria y su mundo. Estamos tratando de resolver el problema técnico de la producción, mientras le cedo la palabra al maestro para que empiece a compartirnos su mensaje. Buenas tardes, saludo a la audiencia, agradezco a la plataforma de San Sin Fin por esta amable invitación, a su director, Abel Pérez Rojas, por supuesto a la Benemérita Universidad de Puebla por ofrecernos este fantástico recinto que nos ubica en un viaje en el túnel del tiempo. Cada vez que estoy en Puebla no puedo evitar recordar mi imagen. Muchas veces de muchos veranos nos pasamos aquí porque mi abuela Paulana, ella nació durante el periodo de la Revolución en 1901 y su historia en esta región del país es muy verdaderamente vinculada, relacionada con Puebla. Y de niños que nos traían a pasar algunos veranos, algunas vacaciones. Y la casa de mis tíos, de algunos de los hermanos de la abuela, y la abuela Magdalena, estaban aquí atrás, precisamente donde hoy ya no existe ese mercado fabuloso, increíble, donde se vendían todos los productos que venían del estado frescos. Y en particular, una de mis tías tenía una tienda de recursos que hoy daría la vida por haberlos conservado y en ese momento no les di el valor. Ese valor intrínseco que tiene la artesanía y las manos increíbles de los artistas que este país produce en todos los ámbitos, en todos los géneros. Pero en fin, los recuerdo son muchos, los dulces, las cosas, los paseos, entrar, ver las obras del periodo colonial dentro de catedral era impresionante. Simplemente Puebla encontrar y contiene un lado todo el mundo precolombino. Tenemos muy cerca una de las zonas más importantes de esta casa que conserva los murales de manera increíble y que nos ha permitido entender cómo era la pigmentación, esta cosmogonía
por otro lado, los 3 siglos de Colonia, en donde precisamente son los ubicados, en ese periodo en el que la Nueva España sentó grandes bases aquí, la convirtió en una ciudad conventual. Desde aquí se entrenaban, se educaban casi todas las órdenes que fueron llegando de Europa, y estos conventos, estas viejas construcciones, pertenecen a esa nueva manera en la que este país, que mucho tiempo después se nombraría México, a partir de una independencia que nosotros registramos desde 1810 y que pensamos que el padre de esa independencia fue Miguel Hidalgo. Sin embargo, habría otros protagonistas muy importantes que determinarían realmente la independencia, que va a tener como consecuencia un lugar en el globo terráqueo que conoceremos hoy por hoy como México. Me viene a la memoria uno de los primeros defensores del nombre, curiosamente fue Hernán Cortés, que nunca lo dejaron ser virrey por el temor del término, por cierto, virrey que la propia colonia, el propio mundo de las monarquías no conocía, porque decían: ¿y ahora quién vamos a mandar a gobernar? Esperaban el término de virrey, que eran gente leal o cercana al rey y que diera seguimiento a sus normas monárquicas desde la península ibérica. Pero fue un concepto que se creó a partir de encontrar estos sitios y de irlos colonizando y mezclándose, a veces, desgraciadamente, por el orden de la violencia y a veces por la naturaleza del ser, de irnos mezclando, de ir sabiendo cómo eran estas situaciones. Y creó finalmente una nueva etnia, todas estas mezclas a las que nosotros pertenecemos en términos étnicos, no en términos de raza, sino en etnias que componen hoy esta nación. Y lo escribe muy claramente Morelos en Los Sentimientos de la Nación, no recuerdo si es el apartado 9 o 10, cuando dice que finalmente una nación se construye de muchas naciones y de muchos pueblos, y que el hilo conductor que las va a mantener es la cultura. Término muy importante que seguramente se derivó de una de las revoluciones industriales, de los cambios más profundos de la humanidad hace 10.000 años, cuando se sentaron los pueblos junto a los ríos y se logró controlar la agricultura y la ganadería para dejar de ser, después de miles de años de evolución, depredadores para controlar sistemas naturales. Y eso nos llevará a la construcción de las civilizaciones de las que nosotros dependemos y de las que directamente tenemos nuestro origen. Pero bueno, estas reflexiones son en torno un poco, a veces cuando entro a estos sitios, tratar de ligar y de saber por dónde camina uno, cuál es la historia que nos precede, quiénes son esos grupos que estuvieron aquí, quién es la gente que fue también de alguna manera imponiendo sus reglas, sus formas, su disciplina y las maneras de su entendimiento. Pero en fin, el tema de hoy que nos ocupa es la poesía y la escritura. Yo soy escritor, tengo 47 años en esta carrera profesional. Próximamente, ahorita me encuentro preparando 2 exposiciones muy importantes, una para el Museo de Bellas Artes en la ciudad de Toluca, la otra será en Mérida, en la Casa Montejo, donde presentaré uno de los proyectos, y que parte de la idea que verán en este video pues es entender un poco como artista visual cuáles son esas imágenes o cuáles son esos proyectos. Pero ocupémonos por el momento en un tema fundamental que es la poesía. La construcción de los lenguajes
en la parte ontológica más íntima del ser, en la parte más íntima de todo ser humano, no es estrictamente el idioma como nosotros lo conocemos hoy. Es el lenguaje, son las formas de comunicación en las que de alguna manera el ser humano se desprende de la gran naturaleza para formar otra naturaleza, que será una visión desde el espíritu. Cuando el hombre, a partir del espíritu, generará cosas y las pondrá en la naturaleza, hechas por el ser humano, elementos que no existían. Y que estas vienen de una enorme y profunda evolución, de una abstracción y del hombre crear elementos y formas que nos fueron cambiando y que tienen que ver desde nuestra construcción cerebral y de cómo el cerebro y los ojos se fueron acomodando en el momento en que el ser humano puede erguirse y convertirse a un bípedo, poder caminar en los pies que permitió liberar las manos, elemento fundamental que mezclado con el cerebro se convertirá en la herramienta más importante y más trascendente en la comunicación, en la construcción de lenguajes, que después los pueblos iremos construyendo de otra manera y los iremos definiendo como idioma. Pero en realidad el lenguaje es todavía mucho más profundo. El lenguaje habla de esta transformación que el hombre tiene en su abstracto, en su mundo abstracto, se aísla de ese entorno natural para poder crear esos objetos o estas maneras de expresión que solo el ser humano es capaz de crear. Y una de ellas, de estas expresiones, amén de las científicas, que de alguna manera nacen juntas con las expresiones cerebrales, la ciencia del arte, y muchos años después, muchos centurias después, será la filosofía, una manera de la construcción para el seguimiento de lo que nosotros somos como historia del pensamiento, como historia de las ideas. Pero el tema es que estas abstracciones, para poderse construir, requieren de un esfuerzo extraordinario. Y esa manera de la síntesis de la que nos valemos los seres humanos para lograr esa abstracción, precisamente es una construcción que podríamos sintetizar y que todas las disciplinas la utilizamos, que es la construcción de la autopoiesis, pero también, por supuesto, la poética. Aunque finalmente nosotros la relacionamos directamente al área de la literatura como una de las herramientas más importantes de la literatura, y que por supuesto siempre es. El poema es una síntesis conceptual de la palabra. Hay una construcción estructural, hay una abstracción total del idioma y por supuesto de la utilización de todo el lenguaje proveniente de las fuentes de las que el cerebro se vale, como son los sentidos, para la percepción y como es la parte sensitiva para que el ser humano nos podamos transformar. Y en este caso, dentro de la literatura, pues el poema es quizá la manera más sintética, más hermosa en el sentido de construcción y aparentemente el refugio más simple, más sencillo de la complejidad de todo el lenguaje. Y cada uno de los pueblos en el mundo ha ido llegando a sus propias expresiones, a sus límites. Viene a la cabeza, por ejemplo, la manera del haiku en el oriente, de los japoneses, de sintetizar a 17 sílabas, siempre presente y sin ver conexión, pero que tiene que traducir toda la acción y que de ahí se deriva también el haiku para la escultura, el haiku para la arquitectura, el teatro haiku, ¿no? Que son toda una síntesis estructural filosófica, pero que nace precisamente de una estructura poética, de una construcción de poema. En mi caso en particular como escultor, soy un amante de la literatura, de la filosofía, de la poesía, por supuesto, pues tengo mis poetas favoritos. Pero sin embargo hay una
uno de esos poemas que es importantísimo y casi un elemento de inspiración, que es de León Felipe. Y es un poema muy pequeño, muy corto, que va a tratar de ligar con el propio trabajo y de cómo su verso, en el sentido de acción, o su verbo, en el sentido de acción, opera en el mundo de la plástica y en particular en el mundo. Es un poema que seguramente todos hemos escuchado en forma de canción, que quizá lo llevó al poder de la difusión, fue Paco Ibáñez, otro extraordinario poeta e intérprete, que gran parte de su trabajo ha consistido en enseñarle a la humanidad que la poesía no es tan distante, es muy cercana al ser humano. Y este se llama Como tú, un poema pequeñísimo del maestro Felipe, y dice así: así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú. Canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú. Guijarro humilde de las carreteras, como tú. Que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú. Que no has servido para ser piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú. Piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para ser una onda, piedra pequeña y ligera. Eso es León Felipe, un poema extraordinario. A mí me ha servido, por supuesto, porque gran parte de mi origen, amén de utilizar la técnica del bronce, que es en la humanidad de las técnicas más viejas, de la que viene el bronce a la cera perdida, de la que viene la fundición a la arena, que hoy seguimos usando, pero esto viene de la gran evolución de que el ser humano entendiera que los metales se podían mezclar o que podían cambiar de un estado sólido a un líquido y que necesitarían de un elemento que es el fuego. A veces me gustaría estar y entender qué hicieron ellos para transformar todo esto y dejarnos enormes vestigios en esos lenguajes en donde todavía el idioma no es la construcción como nosotros la conocemos. Pero en este poema lo que descubro es precisamente eso. El otro material que uso constantemente es la piedra. La incorporo, la mezclo con otras técnicas, pero precisamente en estas semanas en Yucatán había estado trabajando con mi hermano, llamado Jesús, estoy preparando esta exposición para Casa Montejo y desafortunadamente en este proceso mi hermano falleció. No en los talleres, fue una sorpresa, un infarto fulminante, y dejó su existencia en esta fase para entrar a otros procesos. Y bueno, ha habido que regresar para darle seguimiento, pero lo que estamos trabajando precisamente es una piedra. Entonces la piedra para mí es tremendamente simbólica, es enigmática, porque la piedra es esa comunicación. Para mí la piedra siempre ha caminado, siempre ha ido rodando. Y este poema es una síntesis maravillosa de eso. Quizás el gran y primer escultor es el propio universo. Cuando golpean los cometas y cuando las estrellas se forman y cuando se forma este sistema solar, tenemos esculturas de enorme tamaño, de enormes proporciones que nos las da la propia naturaleza. Esas son las montañas, esos son los océanos que atrapan las otras formas. Eso es el centro del planeta que atrapa el fuego, que nos permite entender que nosotros estamos en una superficie, lo que hace que nos podamos diferenciar de distintas maneras con respecto al espacio. Y eso habla de límites, habla de formas. El escultor nos dedicamos a entender las formas, a entender el espacio.
espacio para nosotros es una cosa fantástica. El cuerpo humano existe en el espacio. Y por supuesto que los arquitectos, los escultores y muchas disciplinas atienden al problema del espacio, no solo al tiempo. Hoy por hoy, después de la relatividad con Einstein, pues se habla que el tiempo y el espacio es la misma energía, están permanentemente en transformación. Y eso nos lleva a entender que el hombre también ha evolucionado y que de pasar de una geometría euclidiana, de una geometría plana, hoy hablamos de una geometría fractal, hoy hablamos de una geometría que nos permite entender el universo desde diferentes perspectivas. Y como diría Einstein, o sea, todo sucede al mismo tiempo. Cuando decía Einstein esto, es porque a lo que refiere es que depende de dónde nos ubiquemos en esta descomposición fractal, que nosotros podamos ver el espacio y comprender el espacio. Pero el análisis no ha sido fácil para el hombre. Es decir, desde una construcción de un simple teorema que no se puede convertir en ley, por eso es un trueno, que citaba así que nos acorde entre la enorme formación egipcia y caldera, que trae una evolución muy fuerte de la abstracción geométrica. Pero finalmente quien lo concreta es Pitágoras, pero lo que hace es crear una abstracción que no sabía que con esa abstracción nos llevaría a que el hombre pisara por primera vez la luna. Y nosotros somos generación viva, testigo de esos acontecimientos. Imagínense los miles de hombres y mujeres que contemplaron el cosmos, la pizarra celeste, imaginando que jamás podríamos salir de la burbuja en la que vivimos a la que llamamos planeta, y que el hombre, tan largo en un proceso evolutivo, trasciende su propio conocimiento y nos permite en ese hombre, en esos animales que primero mandaron los rusos, como la perra laita, y después algunos otros animales para que sí pudieran regresar vivos, y comenzando los grandes viajes de exploración del ser humano. Cada vez que un astronauta, un viajero del cosmos está afuera de esta burbuja, forma parte de la humanidad y de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Somos una generación privilegiada. Entonces, cuando León Felipe escribe una piedra que no sirve para una lonja, que no sirve para una iglesia, que no sirve para un palacio, está cuestionando socialmente la enorme división de trabajo y las diferencias sociales. El arte, por supuesto, genera una energía. El arte que no contiene el pensamiento de nuestra sensibilidad a partir de una profundidad, de una reflexión, de un sentir y de un vivir, es muy difícil construir. Y por eso a veces nos confundimos tanto en nosotros, si somos nosotros productos de arte. Pero cuando León Felipe hace estas referencias, dice, ese cargo que se hunde en la tierra y desaparece momentáneamente en ese lodo, va a reaparecer por el paso de otros hombres, va a reaparecer por la vuelta de esas ruedas y va a centellar bajo los cascos. Es decir, va a ser un firmamento, un microfirmamento en el cosmos. Y nosotros, los escultores, lo que hacemos son, con piedras que están ahí, tratar de incorporarlas al cosmos para que tengan su propio brillo. Los físicos contemporáneos tienen tesis muy interesantes. Por ejemplo, cuestionan si el universo de que nosotros, el cielo de que nosotros vemos y hemos aprendido, y de que hicimos un zodiaco, y de que determinamos la luna afecta a nuestros mares y genera estas turbulencias, vemos estrellas que ya no existen y que hacemos historia de un cosmos muerto, porque ya dejaron de viajar y lo que vemos son los espíritus.
pero cuando una pequeña huella, una pequeña piedra se llega bajo los cascos, hace la función de ese cosmos desde nuestra tierra. Como artista uno lo que aprende es a capturar esas formas de la expresión, a imaginar como imagina el otro, y entonces podemos construir. Cuando al final recibe la onda, que no sirve ni para una onda, lo que refiere es ¿con qué mató David a Goliat? ¿Con qué se enfrentó ese pequeño hombre del que sus propios hermanos dudaban? Y lo muestra Miguel Ángel desnudo, una de las magníficas, de las grandes obras de la humanidad, que se encuentra en un lugar histórico que es la Academia de Florencia. Lo que tiene el David en la mano, lo que atraviesa su cuerpo por atrás, es la onda, lo que está en su mano, es la vida. De esas montañas de donde venimos y donde se ha transformado el universo, nosotros somos parte de esa transformación cósmica universal. Miguel Ángel lo sintetiza con una piedra, igual que el principio, esconde finalmente al borrego en una caja inicialista. Tienes razón, tenemos su argumento falso. Miguel Ángel hace antes que superar esa transformación. Nosotros vivimos constantemente esa transformación. Y esta piedra pequeña es eso. Pero esa onda, esa piedra que lanzó David, nos muestra en la vida cotidiana que somos capaces de vencer nuestros gigantes problemas o nuestras gigantes decepciones, que somos capaces de encontrar en la belleza de una piedra una onda que nos sirve. La combinación exactamente entre el poema y la construcción poética de los escritores es eso. Es cuando leemos, cuando podemos traducir, cuando vemos una columna curva, o si están las bóvedas, a veces tendemos a imaginar cómo se hizo eso. Entender la época. Cuando yo veo estas tallas de madera, lo que veo son a los artesanos. No veo a los líderes que hicieron o que ordenaron hacer esto. Veo al pueblo que está atrás de todas estas obras. Cuando veo que se construyen nuestras casas, atrás están todos los albañiles y todos los constructores. Esas piedras que a veces despreciamos, porque no pertenecen a nuestros círculos sociales o a los círculos sociales. Pero está todo ese mundo mágico de la transformación, de la talla, de las piedras, de la energía. La poesía en particular, para cualquier artista, sea músico, sea escultor, pintor, tallador, la poesía es la síntesis de todo trabajo estructurado por nuestra mente. Esa poesía es la que nosotros agregamos. Es la poesía como fuente para lograr esa transformación y poderlo llevar a una piedra que camina hacia el espíritu de nosotros, porque nació del espíritu de otro ser. Y cada obra de arte que nosotros vemos, o cada poema que leemos, o cada escultura que contemplamos, o pintura que contemplamos, de alguna manera contemplamos el espíritu del escultor o del pintor, porque allí está la transformación. Pero a la hora de observarlo, de consumirlo visualmente, de aceptarlo, de tenerlo, de rebasar el me gusta, no me gusta, lo que estamos haciendo nosotros es también dejar una parte de nuestro espíritu al poder cerrar el ciclo que en nuestro mundo de arte se llama el ciclo estético. Es decir, cuando el objeto y el sujeto se vinculan sin el artista,
y se cierra ese ciclo por los lenguajes, no por el idioma, sino por la sensibilidad del espíritu que emana de la cultura, se cierra ese ciclo y tenemos una obra completa, que no está terminada aquí, sino está terminada aquí, en el otro. Que en filosofía lo llamaríamos la otredad. O sea, es el otro, es todo lo que yo absorbo del otro. Pero en el arte siempre está esa otredad. Entonces, distinguir qué tales son no procesos es entender que en estos trabajos, en estas disciplinas, yacemos todos los artistas y somos tan comunes uno como otro. Esas acciones son tan comunes, pero la traducción para nosotros poderlas hacer son las que nos hacen en las formas de la expresión, en la forma que tiene o que se transforma la materia. En el caso de la escultura, pues tenemos cosas. En casos particulares, en el mío, porque me encanta la escultura romana, que tenemos las únicas en diferentes regiones del mundo. Y eso lo hago con el ánimo de que mayor número de personas, más gente pueda socializar con el arte, más personas se encuentren frente a esos ambientes. Anoche fue un día muy complejo, mucha actividad. Se llevaron una mesa recientemente es una nave que se está fundando a cosmos. Y se fue a casa de uno de los coleccionistas. Inmediatamente me envolvió Clara, mi compañera que me ocuparon, que está presente, que era una revolución como lo está diciendo. Este video, inmediatamente sentimos el espacio que se quedó ahí. Y es porque las obras tienen su parte espiritual. La gente se pregunta porque está la vida de cada uno de nosotros depositada en cada uno de esos que vivió. Porque así como le deposita eso, que es una palabra organizada, una persona. Cuando todos tenemos la misma posibilidad, tenemos un abecedario igual, un abecedario común, pero no somos capaces de hacer esa construcción. La estructura es igual, a veces no todos tenemos la capacidad para hacer y hacerlo como quisiéramos, a pesar de tener los instrumentos. Pero no niega eso que no seamos capaces de hacer artistas, de ser creativos. A lo mejor algunos tenemos más voluntad, pero no es que nosotros no lo sigamos. Pero esa construcción de cómo se liga las letras, cómo se liga la palabra, cómo se forma una frase, cómo se forma una oración, y en el fondo un poema, una síntesis tan breve, me lleva a una reflexión tan profunda. Cuando pienso en los cascos, cuando pienso en las ruedas, no puedo dejar de pensar en Cervantes, no puedo dejar de pensar en el Quijote, no puedo dejar en esa lectura obligada que de niños nos pusieron y que no entendíamos ni para qué servía, que hoy por hoy es una de las obras maestras que le dio gran gloria a toda la corona española. Es el siglo de oro, cuando todos los grandes escritores están haciendo grandes obras, cuando el gran imperio inglés lo logra, más que a Shakespeare, y los rescata de una enorme hambruna y de una miseria espiritual. Los rescata Shakespeare con sus palabras. Pero España estaba mucho más armada, estaba mucho más construida. Estaba el teatro, estaba ya todas las artes, el desarrollo, era la época más gloriosa de la poesía, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Y en México tendremos nada menos que a Sor Juana Inés de la Cruz, con uno de los poemas más importantes, primero verso. Y por otro lado tendremos a Juan Luis de Alarcón, un hombre contrahecho que nadie le hará caso, que tendrá estos monstruos. Pero es un periodo verdaderamente rico de la literatura. El arte en ese momento va a sufrir un condicionamiento muy fuerte porque se va a hacer una trayectoria histórica
de arte religioso. Pero si algo ha dejado toda esta cristianización, todas estas épocas, han sido las grandes obras de arte, han sido todas estas cosas interpretadas por cada uno de los artistas. Y de alguna manera, si no hubieran las obras de arte, no hubiera habido la posibilidad de esta transformación de los pueblos. De ahí que Vasconcelos, hacia 1922, como secretario de Educación, decidirá crear las misiones culturales, pensando en el sentido de cómo el cristianismo, a partir de 12 hombres, de 12 apóstoles, lograron la expansión planetaria. Entonces, por eso crea las misiones culturales, que también van a llegar a Puebla, donde van a estar artistas muy importantes, como el doctor Álvarez y algunos otros de esa época, vendrán con las misiones culturales a esta región. Pero se llaman misiones culturales precisamente por eso, porque están pensando en cómo 12 hombres que salieron de Israel pudieron convencer en ese momento a Roma, ¿no? Hasta que finalmente, siglos después, Constantino dirá que se convierten en cristianismo por razones más de política que por convicción ideológica. Pero no hay ninguna política que no tenga convicción ideológica más poderosa que la persecución del poder. Todo esto yace, todos estos son los elementos y las fuentes de los que uno se vale, y sobre todo de la poesía de nosotros, del ser común, del hombre cotidiano, que construye poesía al caminar, que construye su vida en la calle, que sale a trabajar con la esperanza de regresar con riqueza para su familia. Esa mujer que también trabaja y se rompe el lomo todos los días, construye su propia poesía. El trabajo de nosotros es capturarla y llevársela a los demás para poder ser compartida. De ahí la palabra que es encantar, disfrutar, tomar los frutos. Y cuando tomamos esos frutos y los compartimos, lo que construimos son poderosísimos lazos de relación entre los seres humanos. Y mientras seamos seres humanos, como nos conocemos hasta el día de hoy, tendremos esperanza. Si estamos en un tránsito hacia otras maneras de expresión o hacia otras formas, otra forma de la tecnología o del pensamiento científico, mientras esté el humano, seremos humanos. Cuando no exista esta manera de la creación, cuando no exista esta manera de la abstracción, habremos mutado a ser otra cosa, pero ya no humanos. La poesía contiene la esencia humana, es el néctar divino de los hombres, de los seres humanos. Cuando uno lee el Génesis, independientemente de creer o no, lo que uno está leyendo es un poema para explicar la vida. Pero lo mismo pasa en Asia cuando leemos el Kama Sutra, cuando leemos las obras maestras, cuando leemos el Corán, se está explicando a través de un poema la vida de nosotros. Y esta es la construcción a la que se refiere la mezcla entre la poesía y la escultura. Aparentemente una muy en el tiempo, muy en el espacio de la abstracción como es la poesía, la otra en la construcción concreta que es la escultura. Pero no estamos lejos y no estamos separados. De alguna manera somos la misma cosa. Somos una manera de la escultura del pensamiento y del reflejo de esas necesidades que al tener espíritu las podemos evocar, analizar, convertirnos en ese crisol de sueños, tanto de los propios como de los otros, para convertirlo en obras de arte, para convertirlo en algo que nosotros queremos que suceda, y no es otra cosa que la permanencia. Queremos permanecer, porque sabemos que tenemos permanentemente, desde que nacemos, un socio a nuestro lado que es la vida, y que siempre estará ahí. El arte parte de su gran función
dejarnos temporalmente para luchar de verdad a la hora de transformar, de crear esas cosas, lo que está haciendo es altar, porque queremos la permanencia. Es falso, la obra es falso, porque la partida representa la eternidad. Siempre es esa lucha, ¿no? Es Prometeo cuando niega a su padre, le dice que los hombres sí valen la pena, se roba el fuego y entra toda esta aventura para regalarnos el conocimiento. Por eso el fuego, la civilización contemporánea de todas las civilizaciones es tan importante, porque el fuego es el conocimiento en términos de estas mitologías, tanto asiáticas como del Medio Oriente y las nuestras occidentales. Pero es eso, esta civilización. Espero que con estas pequeñas reflexiones en torno a lo que hacemos los artistas, los escultores en esta parte, cómo se complementan de manera puntual con los trabajos poéticos. A mí en particular me encanta, yo tengo mis consentidos como es el propio César Vallejo, César Pavese, el italiano César Pavese, por supuesto Pablo Neruda, Borges, Octavio Paz, Sor Juana, no son innumerables, la generación del 98 española. Todo esto me ha alimentado, me ha dado fuentes de inspiración para traducirlas ahora en esas culturas que ahora, con el tiempo, con estos 40 y pico de años de trabajo, pues las he podido ir dejando en Israel, en los Emiratos, en España, en Alemania, en Holanda, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Chile, y por supuesto en nuestro país, en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Pero la idea es esa, llevar esa palabra, llevar ese mensaje, llevar ese lenguaje al resto de nuestros contemporáneos, a todos los vivos, pero también siempre pienso en los que no voy a conocer. Tengo un poco la herencia del primitivo de las cavernas, que dejó la mano como testimonio a todos nosotros, a los que nunca conocieron, pero que sin esa mano, en esa caverna, no hubiéramos podido hacer toda la ciencia, toda la tecnología, toda la interpretación histórica. De alguna manera nosotros, el día de hoy, con toda la transformación tecnológica y con toda la revolución 4.0, lo que estamos dejando es nuestra huella, pero ahora en la caverna cósmica. Enorme responsabilidad. Entender un poco más, en ambos sentidos, ese macro-universo, ese universo al que pertenecemos y por el que nos dirigimos y nos controlamos sus propias leyes del movimiento y de la dialéctica, pero sobre todo, como diría en el templo de Delfos, conócete a ti mismo. Y ese es el otro universo que la poesía y el arte nos permite, la literatura, la música nos permite. Transitar por las nervaduras de nuestro interior para tratar de engrandecer nuestro espíritu, de donde nacen todas las expresiones hasta hoy conocidas por el hombre. Les agradezco muchísimo su atención. Maestro Miguel Garza, con nosotros, la palabra de la Comisión de Juegos y Preguntas. Veo muy atenta a la maestra Amelia Restrepo, hincapié, presidenta de la Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte. Maestra. Felicitaciones, maestro. Qué hermosa comparación, qué hermoso trabajo y qué buena exposición. Quisiera preguntarle, en la estructura, ¿quién ha evolucionado más, el poema o en la obra escultura, de la obra del escultor? Es una pregunta no sencilla, porque habría que cada tiempo nos trataríamos de atar a nuestras propias raíces. Yo creo que también no son preguntas, siempre han estado. Y la diferencia es que, para mí, en términos de poesía, la poesía está dentro de nosotros. Cuando lo hagamos de forma escrita,
y verdaderamente construida, estructurada por algún compañero o algún escritor, no importa si es famoso o no, lo que vemos es la síntesis de un trabajo colectivo, donde él como visor la transforma. Y la estructura siempre ha estado ahí también. Y hay estructuras que no vienen del ser humano, que son maravillosas, están hechas por Dios. Y ahí están. Y a lo mejor ellas nos preceden, pero no están hechas por Dios. En el momento en que el hombre tiene esa postura, ¿no? Cuando los ojos se trasladan al frente, los brazos subieron mucho tiempo de manera lateral, recibimos un 4 puntos. Ya no hay manera de dividir los espacios. Todos está juntos, todos están juntos. El poema, la palabra, la historia, la ciencia, la escultura, la literatura, todo existe en nuestro mundo. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Nos dejamos sin palabras, ¿verdad? El maestro, gracias. Sí, tu nombre, por favor, la pregunta. Pues, supone que es un factor, una analogía que la misma. Y me parece que nosotros lo tratamos repitiendo mucho. Quisiera preguntarle si la esencia, usted habla mucho de la esencia de la poesía, ¿no? Entiendo que esta esencia es la vida misma. Y quiero preguntar que si está intacta, como desde el hombre de las cavernas hasta nuestros días, o ha tenido momentos de evolución. Bien, yo creo que es una pregunta poliédrica que tendría muchas facetas para ser contestada. Voy a tomar solo 2 de las facetas del poliédrico. Si aceptamos que la evolución está, que existe la evolución, que si hemos evolucionado, considero que sí, que pues todo momento lo seguimos haciendo sin poderlo detener nosotros. Mientras estemos vivos hay una transformación energética, todo ser humano, todo ser vivo genera energía. Estamos transformando con esa energía permanente el entorno, no solo nosotros, toda la naturaleza, el cosmos, es un problema de entropía. ¿Sí? Esa entropía nunca ha estado en el mismo sitio. Habría que recordar de alguna manera el pensamiento de Heráclito, Parménides, un filósofo que detenía la realidad y el otro que no. Y finalmente uno decía, un hombre jamás se puede sumergir más de 2 veces en las aguas del mismo río, porque el agua está corriendo. Entonces, cuando intento sumergirme, el agua ya no es la misma. Pero el tema, la pregunta del otro lado del poliedro, la otra faceta, es la esencia. Cuando me pregunta acerca de la esencia, es curioso porque nuevamente en todas las viejas culturas los 4 elementos son los fundamentales, porque a partir de eso se pensaba que los átomos y los elementos no se podían subdividir más. Hoy la física actual nos dice que los átomos se mueven como se les pega la gana, la mayor parte de la materia está concentrada en el núcleo, que los electrones no funcionan como se pensaba, como los planetas en el sistema solar, se mueven de manera autónoma. Un misterio todavía por resolver. ¿Dónde se concentra la esencia? Y si se transforma esa esencia. Una pregunta muy compleja. Para mí la esencia está en la forma de la energía que se transforma, pero que esa esencia tiene posibilidad permanentemente. Cuando acepta su transformación, no en mutar, porque dejaría de ser esencia, pero sí en transformarse. Y esa parte le permite que quede en su estado de esencia.
Ahora, si junto las dos caras del poliedro, la esencia está siempre ahí. ¿Cómo la entiendo yo? ¿Cómo la vivo yo? Es un problema per se, sencillo, propio de todo humano. Pero somos lo mismo, una esencia divina. Desde Cuernavaca, Morelos, la escritora Enid Barrio Rodríguez manda saludos y felicita a la ponencia. Liliana María Luni manda saludos, dice una belleza, ciencia y poesía. Luisa Polanco desde Eslovenia dice que qué hermosa exposición, bellas palabras. Salvador Bel Morales manda felicitaciones. Ari Magaña está viendo la transmisión, también felicita al ponente. Adelante, doctor Pedrosa. Maestro Miguel, felicidades, excelente presentación. Nunca había asociado la poesía con la escultura, o la escultura con la poesía. De su obra que conozco como maestro, solamente la había asociado a la ciencia que ha desarrollado con la escultura, pero lo felicito por que ahora está integrando la ciencia, la escultura con la poesía, o la poesía con la escultura y la ciencia, del trabajo que le conozco. Felicidades, maestro Miguel. Gracias, querido doctor, y con la admiración de siempre. José Rosario, representando Panamá. Maestro, felicidades por su exposición. Además de esto, es la que mejor he escuchado porque tengo la bocina acá y puedo escuchar peor. No hay tanta resonancia de este lado. Pero es la primera vez, independientemente de todas las esculturas que uno haya podido ver, las cosas magníficas, altas, ¿no?, que hay, pero es la primera vez que veo la poesía esculpida, materializada en su exposición. Y esto me ha encantado, y esto me permite entonces preguntarle, ¿cuál ha sido o cuál es el momento para usted crucial? En el momento en que comienza a pensar qué va a hacer con los materiales que comienza a esculpir, independientemente del que sea, o al final cuando ve la obra concluida. Es una pregunta igual, muy buena, para igual sintetizar. Los materiales, al compartir el espacio, el mismo universo en el que estamos todos contenidos, también hablan. Mi trabajo hasta el día de hoy ha sido dejar que hablen para ver qué me dicen. Y luego hacer una composición en esa forma de hablar de ellos. De alguna manera, en el mundo de la escritura, ¿no?, cuando el escritor piensa en la novela, está pensando de cierta manera en la construcción, pero no es lo mismo cuando piensa en un mensaje o cuando piensa en un cuento, que es una manera más concreta de mandar un mensaje. Los escultores nos valemos también de muchas técnicas, pero más allá de las técnicas, lo más importante es poder elegir ese material que está pidiendo ser trabajado y que va a decir lo que él necesita expresar y te va a utilizar como vínculo. No eres tú quien le dice qué hacer, es él quien expresa su materia, su esencia, y tú eres su instrumento. Entonces, no hay ese momento estricto de la elección, sino hay un momento de recogimiento y de reflexión profunda para entender qué me está diciendo el material. No es lo mismo haber conocido el tronco o el árbol de donde salieron estas partes, o de las sillas donde estábamos ubicados. No tuve oportunidad de ver esos árboles, pero me dicen que sí estuvieron aquí, que formaron parte de otro bosque, no de un bosque de humanos ni de una civilización, sino de su propio espacio. Entonces, cuando yo tengo estos materiales enfrente,
podemos hablar y tener la capacidad de escucharlos para que me den la oportunidad de juntar un pensamiento y compartirlo con los demás. Sí, estamos sobre el tiempo, estamos a 10 minutos que tenemos que desocupar esa zona. Tú no te tienes que hacer, por favor. Maestro, primero que nada, muchas felicidades. Yo me quedo en la enseñación y de verdad, lo que preguntó el maestro José de Rosario tenía mucho que ver con la pregunta que yo me estaba haciendo. Hace un momento, unos momentos antes de que empezara su plática, lo vi detenerse frente al público que decía por nosotros, ¿no? Lo vi detenerse y miré cómo usted vio la estructura. Yo me quedé pensando en ese momento en eso que usted dijo hace también un momento de que le tiene que decir, se tiene que inspirar en lo que está imaginando y va poniendo el material o cómo le hacen, porque yo he visto, hemos mirado su obra en la revista final. Bueno, es maravilloso. En esos colores, nada más dígame, así como nosotros vamos teniendo las palabras, es como usted está estructurando o ya tiene una imagen, o a veces lo va sacando así, y aquí le voy a poner esto, o aquí lo voy a formar de esta manera. ¿Cómo le hacen eso? Voy a aprovechar. Sí, si me permites, voy a pasar sobre estos dos comentarios, bueno, dos personas y ya comentario final para el cierre. Estamos sobre el tiempo. Gracias. Maestro, muy buenas noches y es una alegría poder estar en este momento. Y rapidísimo, sirva como pretexto. La pregunta que le voy a hacer, el pretexto es saludarlo y decirle que lo he escuchado, que lo sigo, que admiro su obra, lo admiro como hombre, como artista. Algo reiterado y algo que le quiero preguntar. ¿Con qué esculpe, maestro? ¿Con las manos? ¿Con la vista? ¿Con qué esculpe? Gracias. Luis Manuel Pimentel. Sí, rapidito, estaba pensando en todo lo que tiene que ver también de pronto con la cultura de los materiales no convencionales, ¿no? Porque todos estamos como más pegados con los signos naturales, pero cuando ya te metes en el otro tipo de cultura y que se hace con este tipo de materiales, pues va como otra dimensión, va como en otro orden, a pesar de que sea la misma cultura, ¿no? Entonces estaba pensando en eso, ¿no? ¿Cómo se podría unir o cómo podría unir tú esta parte de lo que estamos hablando junto con los materiales más convencionales? Con esta intervención cerramos la participación del público. Adelante, Bien, los materiales no convencionales son muy importantes. De hecho, yo formo parte de una corriente que no es nueva. Comenzó con toda la parte del expresionismo, con el arte conceptual de Duchamp, a la hora de meter el escritorio como una burla. Y este era bien uno de los aspectos más importantes del siglo XX. Pero ellos crearon una corriente junto con Jan Hingel, un suizo, que es todo el material de desecho, que van contra la industria. Y eso tiene que ver con todas las vanguardias, en particular ellos fueron dadaístas. Pero están en México, por ejemplo, aquí en México se creó el futurismo, se creó el estilismo dentro de las vanguardias, del movimiento más conocido en el
Pero todos estos tienen que ver con la nueva reutilización de materiales y en ese momento materiales alternativos o la recuperación teórica de los materiales, como fue el caso del encáustico para los muralistas en México, que les permitió todo ese desarrollo. Pero en la actualidad lo que tenemos son materiales que pueden venir desde el espacio, de las naves espaciales. A veces no los podemos usar porque llegan cargados, entonces son muy peligrosos. Pero yo tengo un planteamiento para todos esos materiales de desecho, hacer un museo para los que nunca viajaremos fuera de la burbuja, o a lo mejor llevar piezas al universo para que si hay otras inteligencias nos puedan distinguir de que existió alguna vez una inteligencia distinta a la que nos construyó como universo. ¿Qué materiales se usan? ¿Cómo son estos últimos materiales? Es muy complejo porque es encontrarlos también. Existe mucho, me yace la oportunidad cuando veo cosas pues la puedo transformar, la puedo usar. Pero también tengo reflexiones, a veces me despierto y tengo ideas, tengo sueños y trato de anotarlos y ocultarlos. Y he perdido muchos sueños a lo largo de este, pero sigo soñando. Construyo con el alma, utilizo mi mano y mi cerebro como herramienta. Esa es mi principal fuente de creación, mi propio espíritu, mi ser y mi entrega. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios de Félix Ramírez y del maestro Federico Chillán, quienes están viendo esta transmisión. Quiero entregar ese reconocimiento, lo vamos a hacer aquí al pie para que salga el maestro en las fotografías que van a circular en los diferentes medios de comunicación. Dice, sabersinfin.com otorga el presente reconocimiento a Miguel Peraza por la impartición de su brillante conferencia Poesía y Escultura en el marco del 4º Encuentro Internacional de Poesía Saber Sin Fin. Hoy, un día tan especial, desde Paraninfo, en el edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Córdoba. Y agradezco a todos ustedes por su paciencia y atención. Mañana tenemos el cierre en la Casa de la Bóveda. Aquí a un costado, cruzando la calle Juan de Palafox, está la Casa de la Bóveda, la sede de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. En el patio será la clausura y cierre del 4º Encuentro Internacional de Poesía Saber Sin Fin. Un aplauso para nuestro querido amigo, el maestro Miguel Peraza. Pasamos para la foto colectiva, compañeros. Pero rapidísimo porque estamos sobre el tiempo. Un poquito más arriba, y ahí cerramos la transmisión.